Un abrazo para todos, bienvenidos. Primero un saludo de Navidad muy especial. Hoy les damos nuevamente la bienvenida a un espacio demasiado importante en lo que es el ejercicio de nuestra profesión y titulado de una manera muy afectiva y emotiva Voces de Esperanza, espacio fundado por nuestra psicóloga Susana Rodríguez, quien le ha puesto todo el corazón y todo el alma a este espacio. ¿Y de qué se trata? Yo como médico insisto mucho con mis pacientes y abro un espacio muy importante, que tenemos mucha tecnología, tenemos transferencias en blastocisto, diagnóstico genético preimplantatorio, ICSI, donación de óvulos, múltiples opciones de ayudarles terapéuticamente y clínicamente a nuestras pacientes. Pero si además adicionamos un soporte emocional y afectivo, tanto para el fracaso como para el éxito. Muchas de nuestros pacientes, pues es normal que se llore y se angustie ante un fracaso de un tratamiento, pero también es normal que ante un éxito, el inicio de un embarazo, se genere un estrés y una situación muy compleja. Entonces, este espacio es un espacio hecho con todo el cariño para ustedes y espero que lo disfruten y de nuevo felicito de una manera muy cariñosa a Susana que se toma el trabajo y lo hace con tanto amor de estar un rato con ustedes. Un abrazo y bienvenidos nuevamente. Gracias, doctor Fidel, por sus palabras y por su siempre apoyo incondicional, al igual que todo el equipo médico de INSER. Un placer saludarlos, Susana Rodríguez, psicóloga de INSER, profundamente emocionada y agradecida por estar celebrando hoy nuestra tercera versión de Voces de Esperanza. Como saben, este es un espacio diseñado con el corazón para ustedes, nuestros pacientes, para cerrar el año con muchos aprendizajes, porque es la naturaleza de este espacio y de este encuentro. Hoy contaremos con la presencia de 3 mujeres maravillosas, mujeres apasionadas, con amplio conocimiento en todo lo que tiene que ver el acompañamiento emocional de nuestras personas y parejas que enfrentan la infertilidad y los tratamientos de reproducción humana. Les voy a contar un poco cómo va a ser la dinámica por primera vez en vivo, muy emocionados frente a esto, pero también abiertos al aprendizaje al igual que ustedes. La idea es tener pequeñas presentaciones con nuestras invitadas, trabajando distintos temas. Permanentemente vamos a tener un chat a mano derecha donde vamos a poder escribir preguntas, dudas, inquietudes que tengamos frente a los temas, y al final de cada una de las presentaciones vamos entonces a tener un espacio de preguntas donde vamos a abrir una mesa redonda y ustedes van a poder resolver esas interrogantes o aprovechar la presencia de estas especialistas para hacer algunos comentarios. Entonces, sin más que decirles, sin más preámbulos, les presento a nuestra primera invitada en Voces de Esperanza 2022. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola Susana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Excelente, excelente, muy contenta. Como les decía, vamos a tener invitadas de Argentina, de Brasil, y hoy tenemos el honor, Ana, de iniciar este espacio contigo. Les voy a contar de ti. Ana es psicóloga clínica orientada en reproducción asistida por SAMER, especialista en terapia individual y grupal, especialista en psicología perinatal y en psicoinmunoneuroendocrinología del estrés y psicología aplicada al campo de la medicina, y miembro fundador de SAPRA. Ana, bienvenida a este espacio maravilloso que hoy nos vas a acompañar con tu charla titulada Estrés e infertilidad, ¿qué debemos saber y cómo orientarlo? ¿Cómo te sientes, Ana? Muy bien y muy agradecida de tu invitación y por INSER también. Muchísimas gracias. Maravilloso. A partir de este momento te cedo la palabra. Bueno, muy bien. Bueno, bienvenidas a todos y a todas. Ahora vamos a hablar de este tema que es tan importante, el estrés en reproducción. ¿Qué debemos saber como pacientes y qué hacer con él? Bueno, para empezar, vamos a definir qué es el estrés. El estrés es una respuesta frente a la percepción de amenaza o de peligro que involucra a toda la persona.
Es decir, es una respuesta para adaptarnos al medio, para sobrevivir. Y para explicarlo un poco más neurocientíficamente, pero para todo público, les voy a explicar un poco cómo es el cerebro. Lo vamos a hipersimplificar y para eso voy a tomar lo que el neurocientífico Paul MacLean planteó, que nos habla o divide al cerebro a manera didáctica en tres partes. Una parte más periférica, que tiene que ver con el neocórtex, que es el cerebro más racional, que solo lo tenemos los seres humanos, es con el que hacemos todas las funciones como análisis, síntesis, es decir, es con lo que estamos hablando ahora y nos estamos intercambiando información. Hacia la parte más profunda del cerebro encontramos partes más primitivas que compartimos con otros animales mamíferos y también con reptiles. Entonces, él plantea que después, más adentro en el cerebro, tenemos el cerebro emocional, que es el cerebro límbico. Este tiene una percepción no consciente, es decir, esta parte del neocórtex, esta parte de la que nosotros somos conscientes, no es así con nuestro cerebro límbico. Este cerebro límbico tiene una percepción aparte de la cual nosotros no tenemos noticia. Y el cerebro reptiliano, que es el que está bien, bien profundo, es la parte más instintiva que tiene que ver con la supervivencia. Yo lo simplifico un poco más aún y les digo que las dos partes más profundas del cerebro, es decir, el límbico y el reptiliano, le vamos a llamar cerebro animal o primitivo. Y al neocórtex, es decir, a este cerebro evolucionado con este que razonamos, le vamos a llamar esto, cerebro evolucionado, y al otro cerebro animal. ¿Por qué lo divido así? Porque el cerebro animal es el que está chequeando todo el tiempo en segundo plano qué es lo que está en juego. Y este es el que va a percibir si hay amenaza o no en el entorno. Por ejemplo, veo un león. Este cerebro primitivo va a activar la alarma, va a decir estamos en peligro. Y va a tomar el poder del cerebro, o sea, toma el dominio. Mi parte animal es la que va a tomar el dominio de mi ser. En este momento, por ejemplo, ahora cuando estoy hablando con ustedes, estoy usando mi cerebro más evolucionado. Estoy un poquito estresada, por lo tanto, el cerebro primitivo animal está un poco activado, pero no me ha raptado, es decir, el estrés no me ha paralizado. Por lo tanto, puedo pensar, puedo hablar con ustedes y esto se debe a que el estrés está en un nivel óptimo. Bien, si estos niveles aumentan, yo me paralizo o no puedo pensar, se hace una nube en mi cerebro, bueno, ahí ya hablamos de estrés patológico o disfuncional. Esto es para que ustedes tengan como un ejemplo. En realidad, lo que tenemos que tener bien claro es esto. Podemos percibir como amenazante a un león, pero también frente a la imposibilidad de tener un hijo, lo podemos percibir como peligroso y también este cerebro animal tomar el gobierno y generar todo lo que genera, lo mismo que generaría percibir a un ladrón o a un león. Es la percepción, la evaluación cognitiva de que estoy en peligro lo que va a desencadenar la respuesta del estrés. Bueno, este cerebro animal se mueve por impulso. Esto es muy importante que tengamos en cuenta. Vive todo el tiempo en un eterno presente. Por lo tanto, si yo con mi parte más evolucionada pienso en futuro, la parte primitiva va a decir está pasando, va a sentir que está pasando y puede desencadenar el proceso del estrés. Por ejemplo, si estoy embarazada y siento una puntada, puedo decir, uy, no va a ser que tenga un aborto y mi cerebro más primitivo puede interpretarlo como en el presente y sentir toda la cascada de adrenalina, noradrenalina, cortisol, todo lo que se segrega cuando uno se estresa.
Y bueno, como dijimos, este cerebro más primitivo es el que se mantiene en alerta y chequea todo el tiempo cómo estamos. Es un mecanismo que nos ha permitido sobrevivir y estar en este mundo vivos como especie. Bueno, ¿cuál es la reacción fisiológica del estrés? Estas hormonas que se liberan desde la cabeza y que se produce en todo el resto del cuerpo. Se incrementa la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, aumenta la respiración, el ritmo de la respiración. ¿Y para qué se produce esto? Para mandar sangre a los músculos. ¿Para qué? Para tener más fuerza, para poder atacar o huir, porque recordemos que estamos en una situación interpretada por nuestro cerebro como de peligro, por nuestro cerebro primitivo. Entonces estamos así tensionados porque en realidad estamos dándole más fuerza a estos músculos. Sudamos, podemos ponernos pálidos, la visión se pone borrosa, pero en realidad es porque las pupilas se dilatan para poder ver lejos. Podemos tener sensación de náuseas o vómitos, marearnos, etcétera, etcétera. Si yo veo el león, huyo de él y salgo del peligro, mi cuerpo recupera la homeostasis, es decir, vuelve al equilibrio, se desintoxica de todas estas hormonas del estrés y vuelve a la normalidad. Pero ¿qué pasa? Como pasa con la infertilidad, pasa con muchas cosas. Si yo sigo percibiendo peligro, sigo percibiendo y pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años. Este estrés se vuelve crónico y aquí es donde aparecen síndromes ansiosos y depresivos. Entonces, para ser más puntual en relación al estrés en la infertilidad es percibida como una amenaza de proyecto de vida y de familia. Pero este cerebro primitivo, como ya dijimos, no va a diferenciar entre peligro de vida o peligro de proyecto de vida. Por lo tanto, va a reaccionar de una manera aguda en un principio, es decir, muy intensa, y con el paso del tiempo se va a volver un poco menos intensa, pero sostenida en el tiempo. Puede igual tener picos agudos, o sea, picos de intensidad de estrés como ataques de pánico, pero seguir estresada igual todo el tiempo de manera basal, ¿no? Bueno, el estrés crónico va desgastando el organismo en general y empezamos a pagar un costo. Empezamos a entrar en una etapa dañina del estrés. Bueno, como en los psicólogos, nosotros vemos mucho los trastornos ansioso-depresivos que genera esto, pero también puede suceder en el resto del organismo que enfermemos por algo que tenemos dormido en nuestros genes, que se despierta por el estrés, puede suceder otras cosas. Pero acá yo voy a sintetizar a la parte que nos compete. Bueno, hay una cuestión muy importante a tener en cuenta de las poblaciones. Si una pareja es hetero y buscó hijos en la cama durante años, va a tener un estrés acumulado, un estrés crónico seguramente, porque cuando ya llegó a la clínica ya pasó muchísimo tiempo, muchísimas frustraciones, angustias. Es distinto a las parejas igualitarias. ¿Por qué? Porque su infertilidad es estructural. Ellos no suponen fertilidad. Ellos ya saben, 2 hombres, 2 mujeres, que no pueden tener hijos de entrada sin la ayuda de la reproducción asistida. Entonces van al centro, a la clínica, muy contentos, es una oportunidad. El estrés hay un poco, pero no tanto. Sí, por supuesto, en el tratamiento per se sienten el estrés que siente cualquier pareja heterosexual y pueden encontrarse además con infertilidad, ¿no? Y bueno, ahí entran a tener los mismos problemas que las parejas hetero. Pero es muy importante que tengan en cuenta que las personas solas que buscan hijos o hijas y las parejas igualitarias es distinto en este sentido, no hay tanto estrés crónico, o no en la mayoría de los casos. Bueno, ¿qué debemos saber de esta relación entre estrés e infertilidad? Y acá hago primero una pausa
y les respondo esta pregunta. ¿Existe infertilidad de causa psicológica? No. Definitivamente no existe infertilidad de causa psicológica. Esto antes se creía, en los 80 se creía, pero con el avance de la ciencia y la tecnología ya se demostró que no. No hay causa psicológica, tampoco existe la causa de que mi bisabuela, mi tatarabuela, porque tuvo un aborto, entonces yo estoy pasando, no, esto psicológicamente y a nivel científico no existe. Por eso es muy importante consultar con un psicólogo experto en reproducción asistida e infertilidad. Así como vamos a un reproductólogo, a un médico reproductólogo especialista, también es importante ir a un psicólogo especialista en reproducción. Bueno, volvemos al estrés entonces. ¿El estrés causa infertilidad? Bueno, esta es una pregunta muy difícil porque las investigaciones son controversiales. Por un lado, unas investigaciones dicen sí, el estrés incide en las chances de éxito de los tratamientos y por el otro lado, hay otras investigaciones que demuestran que no. Entonces, ¿a quién le creemos? Lo que yo les voy a decir es la postura que tomamos en general, que es lo que se sabe, que la infertilidad es multifactorial. Es decir, es policausal, no tiene una causa. Puede que aparentemente hayan descubierto una, pero la mayoría de las veces hay múltiples causas y factores que están incidiendo. ¿Y por qué digo esto? Porque se piensa el estrés como un posible factor que podría estar incidiendo en la fertilidad. ¿Por qué? Porque en términos generales se considera que si mi organismo está en función supervivencia, es decir, estoy luchando por sobrevivir, no puedo ni tengo ganas de tener sexo ni de comer. Pues entonces mi cuerpo está orientado a sobrevivir y punto. Por lo tanto, se considera que puede llegar a incidir. Pero no hablamos en estos términos. En psicología de la reproducción nos vamos a enfocar en el estrés como consecuencia de la infertilidad y los tratamientos, que de esto sí hay evidencia científica concluyente. ¿Cuál es esta evidencia? El diagnóstico de infertilidad tiene un impacto emocional tan fuerte como si nos diagnosticaran cáncer. La infertilidad como enfermedad o como dificultad y los tratamientos generan estrés no solo en la persona, sino en la pareja. La pareja se estresa. Y además es altamente estresante porque implica múltiples duelos invisibles. Y esto de duelos invisibles, ya vuelvo, me voy al final para contarles este dato muy importante, y es que el estrés está comprobado que es la causa más común de abandono de los tratamientos. ¿Y por qué lo quiero remarcar? Porque lo que está bueno es uno pensar en un límite en los tratamientos, ¿no? Decir, bueno, hago 1, 2, 3, ¿cuántos tratamientos quiero hacer? ¿Cuántos estoy dispuesta? ¿Cuántos estamos dispuestos como pareja a afrontar? Y uno sabe el límite que tiene y decide, hasta acá llego. Eso es distinto a yo abandono los tratamientos para evitar el estrés que me produce. Porque ahí no hay una elaboración de hasta dónde yo puedo continuar. Es simplemente como no tolero el estrés, no sé manejarlo, lo abandono y abandono mis sueños. Eso es otra cosa que elaborar un proceso y un límite. Entonces, es importante que si ustedes se dan cuenta que el estrés está muy alto y están evitando los tratamientos para evitar ese malestar que genera el estrés, pues entonces acudir a consulta psicológica. Bueno, estos duelos invisibles son múltiples. Se duela por el control perdido, se duela por los abortos, se duela por las betas negativas, se duela por la función perdida de
de la reproducción, por el tiempo que uno siente que pierde, se duela todo. Y estos duelos nadie los ve. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas de nuestro entorno dicen cosas con las mejores intenciones, pero generan mucho estrés con lo que dicen. Relájate, que te vas a quedar embarazada, por ejemplo. Yo conozco el caso de una amiga que se quedó embarazada cuando se relajó. Váyanse de vacaciones, estás muy obsesiva, por eso no te puedes quedar embarazada. Adoptá, que seguro te relajás, una barbaridad. No sé si ustedes han escuchado estas frases, pero seguro alguna sí. ¿Qué pasa? Que todas estas frases sumadas a otros factores que también no estoy describiendo acá porque por una cuestión de tiempo, nos aislamos, nos quedamos solos. Esta soledad aumenta la percepción de peligro. Por especie estamos acostumbrados a supervivir en tribu, a sobrevivir en tribu y en comunidades. Entonces, sentirnos solos aumenta nuestra actividad de nuestro cerebro primitivo. Por lo tanto, es un problema. La infertilidad está llena de mitos y todos los de nuestro entorno parecen expertos en la temática y no se dan cuenta que hacen mucho daño. Y por otro lado, sabemos que los tratamientos en general generan mucho estrés, pero hay dos momentos muy claves que han sido reportados como de mucho estrés, que son la punción ovocitaria, sobre todo en el primer tratamiento, y la beta espera. Es decir, desde el momento en que de la inseminación o luego de la transferencia embrionaria hasta el análisis de sangre de embarazo, ¿sí? Este periodo de espera en general es muy estresante, muy difícil de sobrellevar. Y por supuesto, las betas negativas son altamente devastadoras, sobre todo cuando las personas han sobrevalorado las chances de éxito. Bueno, pero con todo esto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué les puedo aconsejar para disminuir este estrés, para regularlo? Primero que nada, tenemos que tener en cuenta que hay un factor protector de la salud mental en este y en cualquier tema, y es mantener el criterio de realidad. ¿Por qué? Porque si mis expectativas no son realistas en cuanto a las chances de éxito de los tratamientos, si a mí el médico me dijo un 20% de chances de éxito y en mi cabeza yo digo, no, me voy a quedar seguro, es un 100, es un 100. Si después tengo una beta negativa, el golpe es terrible. Si me dicen 20, es 20. Si me dicen 30, es un 30. No es 100. Es muy importante tener un optimismo realista, pero realista. ¿Sí? Esto previene, nos ayuda a mantenernos saludables mentalmente, pero no ilusionarnos y desilusionarnos, ¿no? Esto también es muy importante, esto que les voy a decir ahora, porque se ha demostrado científicamente que ser pesimistas u optimistas no cambia las chances de éxito. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas personas dicen, no, el tratamiento anterior me fue mal porque estuve muy negativa y seguro no me quedé por eso. No. Si estuviste pesimista, puede ser que afecte psicológicamente, pero no afecta las chances de éxito. Entonces, lo que vamos a intentar es focalizarnos en un optimismo realista. Y es muy importante entender que es un proceso de tratamientos en los cuales va a haber un diagnóstico inicial, pero el diagnóstico en realidad va a ser escalonado. Porque, ¿qué pasa? A veces hacemos un tratamiento, nos va mal, y en ese tratamiento se encontró otro factor. A lo mejor en el varón, en la mujer. Entonces, tenemos que pensar en un proceso de tratamientos de diagnóstico escalonado. Esto es más realista. Si pensamos de esta manera y no pensamos en, va a ser un tratamiento y en ese tratamiento me voy a quedar embarazada, si pensamos de otra manera, no va a ser tan fuerte el golpe. Si, aparte, pero digamos, si nos quedamos embarazados en el primer intento, genial. Pero si no, que pasa muchísimas veces que no es un tratamiento, son varios.
¿sí? El estrés cero no existe, y menos en estos tipos de procesos, ¿sí? Y es muy importante entender que lo que hacemos con el estrés es regularlo, bajar la intensidad de la activación, ¿m? Para que no se vuelva dañino. Bueno, ¿cuáles serían las recomendaciones? Sin psicólogo sería hacer yoga o acupuntura hecha por un médico que sepa de fertilidad, pero un médico. Se pueden hacer ejercicios de relajación, progresiva o no, meditaciones, pueden ser guiadas o no, pueden no ser guiadas, depende si tienen experiencia. Estas las pueden buscar en internet, hay podcasts, pero busquen generales, no busquen específicos de infertilidad o para tratamientos, porque no están bien armadas. Yo no he encontrado todavía alguna buena para recomendar. Entonces es preferible buscar ejercicio de relajación o meditación para reducir estrés general y no poner otras palabras como infertilidad, reproducción. Buscar un amigo o una amiga que haya pasado por la infertilidad o que realmente sepa escuchar, tenga una escucha activa y no juzgue. Activar algo de la red para no sentirnos tan solos. Si no hay y no encontramos a nadie, pues bueno, es buena opción ir al psicólogo. Otras sugerencias, hacer actividades recreativas, siempre de ocio activo, porque las estrategias de afrontamiento pasivas y evitativas no funcionan en infertilidad. Siempre la idea es activar, hacer algo que me transporte mentalmente, que me haga anclar mi conciencia en otra cosa. Pintar, dibujar, hacer cerámica, estudiar, cantar, tocar un instrumento, lo que quieran. Si no probé nada de esto y nada creo que me gusta, bueno, explorar, probar, ir a una clase, fijarse en el pasado, recordar qué situación problemática o muy difícil o altamente estresante viví. ¿Cómo la afronté? ¿Puedo usarlo ahora? Si hicieron ejercicio físico de alto impacto y eso les sirvió, probablemente en infertilidad o en reproducción no puedan hacer alto impacto, pero puedan hacer actividad física moderada, que sirve muchísimo para reducir el estrés, cuando es regular, por supuesto. Esto lo hablan con el médico o la médica también para adaptarlo a la situación. Por eso puse la foto de la natación, que es algo que en general recomiendan. Otra manera es activar algunas partes del cerebro que liberen oxitocina, que esta es una hormona que reduce la percepción de amenaza. Así, este cerebro primitivo se relaja con esa oxitocina. ¿Cómo se logra? Usando los distintos sentidos y anclando nuestra conciencia en lo que estamos viendo, oliendo, escuchando, comiendo, degustando. Entonces, se puede recomendar un paseo por la naturaleza, bosque, campo, mar, 1 hora a la semana, por ejemplo, hacer aromaterapia, escuchar música o hacer musicoterapia. El mindful eating también, es decir, comer, podemos estar 20 minutos para comer una mandarina, tocarla, saborearla, olerla y anclar la atención ahí. Esto ayuda muchísimo, relaja nuestra amígdala, nuestro cerebro primitivo, que es lo que se busca. Si nada de esto y vemos que los recursos no me alcanzan y siento que me desborda el estrés, la ansiedad, me estoy poniendo muy negativa, bueno, ya hay que consultar al psicólogo experto. Hay muchos dispositivos que se pueden usar, como psicoterapia individual, de pareja, grupal. También hay programas mente-cuerpo, que son intervenciones de 3 meses, por ejemplo, que hacen psicólogos latinos. Hay programas, tienen que buscarlo, seguramente en Colombia hay. Mindfulness, counseling y acompañamiento psicológico también. Talleres de reducción de estrés o talleres de regulación emocional que hay en INSER, o específicos de las temáticas, como por ejemplo talleres de donación de gametos para parejas heterosexuales o para parejas igualitarias. Estas
puede haber en INSER, no lo sé, pero sí hay en ONGs como Concebir en Argentina o Red Trascender en Latinoamérica, que son talleres online gratuitos. Y si bien el objetivo no es reducir el estrés, el hecho de compartir, de sentir que hay otros y que les pasa lo mismo, baja muchísimo los niveles de estrés. Bueno, espero haberle dado algunas herramientas. Muchísimas gracias. Acá les dejo mi mail, mi Instagram y mi número de teléfono por si necesitan consultarme algo luego de la charla. Gracias, Susana. Ana, mil gracias a ti. Ya al final yo creo que podemos compartir esa información en el chat también del evento para que las personas interesadas puedan acceder a ti. Como decías, fundamental aprender a manejar el estrés. Yo creo que es clave en una experiencia de infertilidad y tratamiento de reproducción. Y hay formas, que yo creo que es bien importante empezar a entender nuestro cuerpo y también hay formas de manejarlo, porque es inevitable que esté tal y como decías, es un mecanismo de sobrevivencia. Muchísimas gracias a ti, ya nos veremos al final de la presentación. Vamos entonces a darle la bienvenida a Elena Prado, que nos acompaña desde Brasil. Elena es psicóloga clínica, terapeuta de pareja y familia. Hola, Elena. Hola, Susana, ¿cómo estás? Excelente, estaba contando de ti. Diplomada en Psicología de la Reproducción Humana de la Red Lara, psicóloga colaboradora del Instituto de Ginecología de la Universidad Federal de Río de Janeiro, trabaja en el Departamento de Reproducción Humana en el Hospital Moncorvo Filo y autora de libros y capítulos que afortunadamente tengo por aquí, publicados relacionados con familias diversas y reproducción asistida. Hoy Elena nos va a acompañar en la charla titulada Una pluralidad de modelos familiares, redefinición de conceptos de familias. Elena, muy feliz de tenerte, te agradecemos profundamente la participación y sobre todo el esfuerzo que sabemos que vas a hacer con el idioma. Entonces, te cedo la palabra, este es un espacio todo tuyo, bienvenida. Sí, muchísimas gracias, Susana. Muchas gracias a INSER también. Muito feliz por estar acá com todas as pessoas que estão conosco acá. Eu não hablo bem o espanhol, assim que vou a ler minha apresentação, ok? Maravilloso. Muchísimas Elena, gracias a todos. Sí, adelante, adelante. Sí. ¿Sí? Entonces voy a hablar una pluralidad de modelos familiares. Son muchos hoy en día. Redefiniciones de conceptos de familia. Vamos a ver que no hay una familia, hay muchas familias. Voy a hablar, por eso voy a leer, para que todos me entiendan, el lugar de la familia en la actualidad. La contemporaneidad ha traído consigo transformaciones en la sociedad. Aspectos económicos, políticos y sociales han cambiado y como consecuencia de eso, la familia también ha sufrido cambios notables y que implican una reflexión en las concepciones de familia. La gran diversidad de estruturas familiares que existen en la actualidad, que se observa tanto en el espacio como en el tiempo, ha forzado a los investigadores del tema a hablar no más de familia, sino de familias. Hay distintas formas de organización familiar y, por consiguiente, sus dinámicas también son diferentes. Actualmente, además de hablar sobre las familias tradicionales,
Também podemos falar sobre famílias que, aunque eram inexistentes e ou ocultadas, hasta finales del ciclo XX, hoje empiezam a surgir ou a ganhar visibilidade. Se tratam de las famílias formadas por parejas heterossexuais sem casar-se, parejas lesbianas ou gays, padres ou madres solas, sem pareja, por separação, divórcio, viudez ou por decisão própria. Padrastros e madrastas, padres adotivos. La gestação subrogada, personas transexuales que, em muitos casos, não têm um vínculo biológico com o hijo. Ou seja, famílias que surgiram graças à donação de gametos, à maternidade subrogada, entre outras possíveis técnicas de reprodução assistida. Há distintas formas de organização familiar e suas dinâmicas, como havia dito, e, por conseguinte, muitas maneiras de se organizar em família, de estar em família e de poder ser família. É o surgimento dessas famílias que têm suas origens no uso de técnicas de reprodução assistida, andado pela distinção entre paternidade, maternidade biológica e social, com possíveis combinações múltiplas. Estas novas formas de organização familiar han generado uma maior pluralidade e complexidade em los comportamentos de los integrantes do grupo familiar, através de formas de convivência e organização que são distintas ao modelo tradicional. As famílias que apresentam uma composição diferente à tradicional, pero são famílias como as outras. Com os avanços da ciência reprodutiva, han ido ganhando visibilidade novas possibilidades de vivenciar as parentalidades. Nos encontramos atualmente com uma amalgama de novas famílias que há umas décadas pareciam de ficção, sim, de ficção. Não havia nenhuma. As técnicas reprodutivas han separado a parentalidade de la sexualidade, assim como os anticonceptivos han separado a sexualidade de la parentalidade. Pessoas de qualquer identidade de gênero que recorrem à subrogação de vientres, à donação de óvulos ou de esperma, ou outras técnicas, podem ter hijos. Lo mais importante é isto, podem ter hijos. Com isso, a constituição de uma pareja heterossexual já não é mais o único elemento fundamental para engendrar um hijo. Um novo paradigma para compreender as famílias de hoje, de la atualidade. As nuevas articulações, porque em português há novas. As novas articulações entre filiação, relação genética, criança e laços familiares colocam os profissionais de la saúde mental que atuam em diferentes áreas, sobretudo em psicologia reprodutiva, psicologia de la família e psicologia do desenvolvimento infanto-juvenil, ante a necessidade de uma reflexão contínua frente às novas configurações familiares. Muito importante esta reflexão contínua. Tudo o que se refere às experiências de maternidade, paternidade e filiação, em meio a um cenário social cambiante, constitui situações únicas e complexas.
As técnicas de reprodução assistida contribuem a ampliar essa complexidade e a profundizar interrogantes, inquietudes e angústias. Essas técnicas nos submergem em novos modos de constituir-se família, em los quais se protagonizam a cena das alianças afetivas e as vontades sobre os laços biológicos. Isso é muito importante. Das alianças afetivas e as vontades sobre os laços biológicos. O que realmente parece importar não é quienes educam a los hijos, sim como se exerce a criança, em que condições se realiza. É importante que ampliemos o conceito de família a nível social, a fim de conceber e validar os diferentes tipos que existem e entender que não há um único modelo ideal de família. E, por ende, as demais configurações não são disfuncionais, porque não cumprem com esse modelo, já que isso faz que dichas famílias se sintam anormais, avergonzadas, criticadas. Ou seja, é algo que los genera dolor e enojo por não cumprir com o esperado. O amor em la família sempre deve estar presente, sem importar como esté formada. Además de isso, é importante mencionar que a família se ha modificado a tal ponto que seus sentidos mais profundos estão transcendendo os parentescos e exigem compreensões contextualizadas em cada família. As habilidades parentales de uma pessoa vão muito mais além de sua orientação sexual. De aí que as famílias diversas podem seguir um curso mais normativo, promovido por a lógica heterossexual predominante. O amor na família, repito, sempre deve estar presente, sem importar como esteja conformada. É importante destacar que o maior valor que radica nas famílias é a qualidade das relações que se estabelecem em seu seno. É o amor, a compreensão, é o apoio, a tolerância e a aceitação, as quais permitem que seus membros se desenvolvam de maneira integral, mas que estão pendentes de se cumprem com a norma ou não. Há uma norma, pero não devemos cumprir com a norma quando se habla de famílias em la contemporaneidade. O conceito de família, además de caminhar cada vez mais hacia a inclusividade, todas as pessoas podem formar uma família. Nos indica que a estrutura familiar não é um fator determinante para decidir se uma família é funcional ou não. Todas diferentes, todas são famílias. Todas diferentes, todas são famílias. Reiteramos que o conceito de família não pode restringir-se exclusivamente a uma configuração heterossexual, pois desta forma se ignora a multiplicidade de modalidades familiares que são constituídas em um transcurso do século XXI.
é o insistir na concepção heterocêntrica, heterossexual, de famílias formadas por uma mulher e por um homem, se les negam a essas novas famílias direitos fundamentais, como é o direito a experimentar suas formas de conjugalidade e parentesco. E as competências do psicólogo no âmbito das técnicas de reprodução assistida, né? Como nos ha dicho Ana, né? Psicólogo especialista em reprodução assistida é muito importante. A problemática da reprodução medicamente assistida exige do profissional que assiste, todos os membros da equipe assistencial, em especial o psicólogo, de um saber ampliado, interdisciplinário, permanentemente atualizado, atravessado por um questionamento ético ineludível. Conhecer a terminologia específica é um aspecto importante, assim como ter um nível de conhecimento científico, uma expertícia que lhe permita sostener a demanda do paciente. Diversidade, um desafio para a psicoterapia. É importante que nos perguntemos como miramos as diversas formas de ser família. Qual é o conhecimento que temos das novas configurações familiares? E sejam sobre suas características, fortalezas e debilidades, ou então sobre a interação entre os sistemas familiares e sistemas sociais mais amplos. Esse exercício de introspecção do profissional é fundamental para que adaptemos nossas práticas aos diversos tipos de famílias com que trabalhamos e, sobretudo, para que evitemos atitudes discriminatórias ou excludentes. Mirar hacia o diverso nos permite visibilizar e legitimar diversas práticas familiares. Nos ajuda a intervir, não mais a partir de um modelo normativo, sino segundo o que é próprio de cada grupo familiar. As novas parentalidades devem ser consideradas em si mesmas, não como substitutos parciais das parentalidades normais. Temos o desafio de repensar nossos próprios modelos normativos, de abrirmos ao câmbio permanente, de escutar, compreender e aprender junto às famílias com as que trabalhamos. Em síntese, se trata de evitar a búsqueda de lo que não está, do que lhe falta, ou de lo que falta, posto que esta búsqueda muitas vezes se transforma em um juízo a lo que está e que não somos capazes de valorar. É o quanto isso funciona na clínica de reprodução assistida. Como transmitir a risa nos ninhos e ninhas que, por meio da reprodução assistida, através do cuento. A narração é uma modalidade discursiva que forma parte de nossa cotidianidade. Vivimos imersos em um mundo de relatos que nós outros contamos e que os outros não les contam. Ademais desse recurso narrativo, se volviu uma das ferramentas por meio da qual é possível transmitir a las gerações venideiras as costumbres e valores de uma cultura. Hoje em dia, são vários os contos infantis que abordam a pergunta por origem a partir das diferentes configurações familiares que han surgido graças às técnicas de reprodução assistida. A história de como uma família, a partir do amor e do desejo de filho ou de uma hija, necessita recorrer à ciência para concretar. Personagens valientes iniciam uma aventura llena de desafios e obstáculos e encontram sábios doutores
que puede ofrecerles soluciones y hacer llegar un hijo o una hija al seno de una familia que tanto lo desea, la desea. De este modo, los cuentos pueden transmitir experiencias complejas, apelando a tramas com um tinte de fantasia que resultam mais atrativas e familiares para o ninho. É possível observar que esses contos são ricos em símbolos e têm ilustrações com um juego de colores vivos que transmitem claramente as emoções do personagem em questão. Os cuentos infantis resultam uma importante ferramenta de trabalho, entanto permitem aceder a temáticas complexas, mientras oferecem soluções possíveis para elas. Os cuentos transmitem mensagem, perdão para a M, de amor e determinação. O apoio visual de uma história real é importante para que os padres de niños nascidos por reprodução assistida puedan explicar-lhes como foram concebidos, porque eles são fruto da ciência e de la incansável luta de seus padres, que los quiseram e los desearam muitíssimo antes de tê-los em los braços. E acá são livros infantis que eu escrevi e que tenho 3 em espanhol, e acá onde está meu papá, mi madre es yo, quiero ser padre, mis padres y yo, un bebé para amar, um bebê, né, para amar, e Clara aclarando. E acá 2 livros de uma amiga, né, de Katia Strauber, uma pessoa que temos também com o grupo de estudo que temos junto, né, Susana, Letícia, Ana e Jo. Muitíssimas gracias por la invitación, mucho placer a todos y todas que están aquí. Gracias. Mira, Elena, aquí tengo en español parte de tus libros y es una maravilla poder contar con este material y sobre todo lo que dijiste, Elena, que destaco mucho y es lo más importante del amor en la construcción de una familia. Familias distintas, familias. Así que un abrazo enorme por tu aporte. Creo y valoro mucho que se entendió el mensaje, que creo que es lo más importante y la esencia de esta actividad. Así que nos vemos al final para la sesión de preguntas. Muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias también. Bueno, muy bien. Ahora les voy a presentar a nuestra última ponente, a la doctora Leticia Urdapilleta. Hola, Leticia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Susi? Muy, muy bien. Leticia nos acompaña desde Argentina. Leticia es licenciada en psicología y doctora en psicología, psicóloga certificada orientada en fertilidad y reproducción humana por la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, SAMER. Trabaja en el Departamento de Psicología del Centro de Genética y Reproducción CEGIR, supervisora de psicólogos especialistas en reproducción humana y del grupo que mencionaba recientemente Elena, directora y docente del Diplomado en Psicología de la Infertilidad y Reproducción Humana, docente universitaria. Bienvenida, Leticia, qué honor contar con tu presencia. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer INSER, quiero agradecer al doctor Cano que empezó y me emocionó lo que dijo, agradezco porque los que trabajamos hace muchos años y los que también fuimos pacientes de infertilidad, no solíamos encontrarnos con el favorecimiento de la interdisciplina y la comprensión de que es un proceso o que los pacientes llegamos a las clínicas porque nos duele el alma, no solamente o no específicamente porque nos duele el cuerpo, y ustedes nos producen nos ayudan a concretar
el armado de un cuerpo, pero es la construcción de un hijo es algo mucho mayor que empieza con el gran deseo y toda una construcción psicosocial a lo largo de la vida. De modo que le agradezco mucho y me alegro mucho, Susana, que tengan este apoyo ustedes. Claro Bueno, que yo sí, creo además, sí, ya lo voy a presentar, Leti. Igual te comentaba que hay un equipo muy grande de psicología detrás haciendo este esfuerzo y trabajando con mucho compromiso. Leticia nos va a acompañar con una charla en la que es experta, además, que tiene que ver con evolución y beneficios del manejo del origen en la donación de gametos. Así que, Leti, a partir de este momento, te cedo la palabra. Gracias, Susana. Bueno, para todos los que nos están oyendo, este es un tema largo, muy largo, y además muy controversial. Todo lo que tiene que ver con donación de gametas, las nuevas formaciones de familia, implican en sí mismo esto de lo vamos a compartir con nuestros hijos, esto es bueno o es malo, qué puede pasar, ¿no? Y la verdad que quiero decirle que todos los profesionales que trabajamos junto a los pacientes, en cualquier área de la medicina reproductiva, ¿no? Siempre queremos que se conforme una familia feliz y saludable. Esta es la importancia. Los psicólogos tenemos como dos lugares o dos momentos importantes donde trabajamos. Uno es el momento preventivo y eso va a ser parte de la charla que voy a dar hoy, ¿no? Intentar trabajar o darles ideas antes de los tratamientos. Sin embargo, mucho de lo que voy a hablar ahora se puede pensar aún a ser trabajado con especialistas, psicólogos especialistas después, ¿sí? Una vez que uno ya se embarazó o ya tiene el niñito. Pero lo que queremos evitar es lo que yo llamo apagar incendios, ¿no? Que cuando llegan las familias lastimadas, con falta de confianza, con situaciones donde no previeron, con toda la buena voluntad, porque todos los padres quieren lo mejor para sus hijos, y a veces por falta de información o por prejuicios que estamos llenos de ideas viejas, hay que deconstruir un tiempo y volver a construir, ¿no? De años. Así que vamos a hacer un recorrido un poquito por los pros y los contras de abrir o no abrir la información a nuestra familia. Pero haciendo un poquito de historia, les voy a contar que la primera inseminación, o sea, la primera vez que se usó un donante fue hace 140 años, en el instituto, en Jefferson Medical College, en Filadelfia, y se hizo de una manera particular porque eso que están viendo así fue, ¿no? Una mujer anestesiada, cuyo marido, que era médico también, no tenía esperma, así que se eligió a alguien muy especial de la audiencia y se inseminó con el semen de esta persona. En una primera instancia no le dijeron ni siquiera al marido, le dio mucha culpa, a los años se lo dijeron y él pidió que no se dijera. Acá comienza esta historia de no hay que contarlo, ¿no? Que lo mejor es estar en secreto. Ellos intentaron publicaron estos avances de los embarazos con donaciones, pero fueron realmente rechazados por la sociedad científica toda la primera parte del siglo pasado. Pero ya en los años 70, 80, con la aparición del HIV y las lesbianas mostrando que ellas querían tener hijos también, empiezan a aparecer los bancos de semen. Y los bancos de semen para protección, porque antes las inseminaciones eran con semen como el de esta foto que muestro, al vivo y al directo prácticamente, ¿no? Con el semen fresco recién obtenido del donante. Y por otro lado, tanto lesbianas como mujeres solas con hijos no pueden esconder el origen de su hijo tan fácilmente, a menos que mintieran, ¿no es cierto? Pero tempranamente los niños se empiezan a preguntar. Esto ya ha cambiado mucho y hoy tenemos, como dijo Elena, muchos tipos de tratamientos con gametas donadas y hay muchas diferencias. Yo sé que esto es principalmente para Colombia, pero sé que hay gente conectada de otros lugares y la realidad es de qué tratamientos, qué posibilidades tenemos con esto va a variar según el país que estemos, el género, va a variar según los protocolos y los lineamientos de cada clínica, que cada cual es distinto, y también las leyes. Esto hace que la gente migre o haga lo que se llama
una migración reproductiva o un turismo reproductivo para poder obtener lo que necesita, y en esto en donación de gametas se ve especialmente, cuando no se hace algo acá, se va a buscar otro lugar. ¿Y qué pasa con el manejo del origen? Esto es fruto de controversias, como les dije, y trae muchos intereses. Y si lo pudiéramos graficar, yo diría que tenemos que poner a las personas que están en el momento del tratamiento de un lado, ¿no? Todos los profesionales, particularmente los profesionales de la biología, médicos, los donantes y los receptores que tienen una postura frente a esto, versus, digamos, de alguna manera, a los nacidos por gametas donadas. ¿Y de qué estoy hablando? Hay temas vinculados a el secreto, la identidad, el anonimato y la filiación. Todo esto va a estar incluido en las decisiones que los padres tomen, ¿sí? Que ya vamos a ver que es importante para la construcción de la identidad, de qué manera mantener secretos afecta o no, de qué manera que los donantes que hayamos elegido o que la clínica nos ofrezca sean anónimos o exclusivamente anónimos. Y los temas de filiación, que estos también cambian según las leyes, como dije recién, de cada país. Hay países donde la filiación se da por el ADN y hay otros que se da por la aparición. Entonces la gente va de un país al otro. Por ejemplo, recuerdo unas lesbianas que vivían en un estado de Estados Unidos que se fueron a vivir durante la gestación y para parir en San Francisco porque les permitían anotarla, las leyes de San Francisco, a nombre de ambas y la afiliación bajo el nombre de ambas, ¿no? Pero vamos a meternos un poquitito en cuáles las diferencias entre lo que llamamos apertura o privacidad de la información. Algunos de los argumentos y todo lo que voy a presentar en las subsiguientes láminas está en base a estudios ya muy hechos porque se estudia muchísimo la psicología de la infertilidad y hay publicaciones en todas las revistas científicas de fertilidad que hablan de esto. Le traigo síntesis. Argumentos a favor de la privacidad. Primero, todas las familias tienen secretos que muchas veces las familias se sienten obligadas, así que ¿por qué no hacerlo ahora? Otro argumento es que hace tantos años, más de 100, que se usa el semen de banco y que siempre fue la privacidad la opción y que esto no hacía que la gente se tirara por el balcón o se suicidara. Y que hay muchos que se han adaptado exitosamente a esta situación. Esto igualmente está entre paréntesis, ya vamos a ver por qué. También argumentan que los niños no se van a sentir diferentes si son criados con amor y si además los padres, esto es re importante, no tienen conflicto con haber usado las gametas donadas, lo cual, comparto este aspecto, debe la gente hacer el duelo por no poder aportar genéticamente para estar abierto a compartir esta información. Y otro argumento es que los datos médicos, que son un tema, los datos médicos de la donante o el donante, pueden incorporarse de alguna manera en la historia del niño y de la familia para asegurarle una información médica precisa. ¿Por qué opta la gente por no compartirlo? Por muchos motivos, y cada uno es como un título y la verdad es que podríamos hablar horas de cada uno de ellos, pero a término de como si fueran títulos vamos a decir, porque necesitan esconder la infertilidad por sentirse estigmatizados, porque les da vergüenza, porque cultural o religiosamente no está bien visto. Algunos porque tienen miedo de que si lo comentan su hijo va a ser dañado de manera psicológica o la identidad del chico no va a saber quién es, hijo de quién es. Por otro lado, y este es muy fuerte, es que el niño nacido por la gameta donada no vaya a querer al padre, el cual necesitó que se le donara la gameta. Va a querer al que aportó la gameta y esto está tan atado a lo que creemos que genéticamente uno quiere por genética, por ADN. Y nada más alejado de esto, ¿no es cierto? Para eso, digamos, el mundo fértil que no necesita de ninguno de los tratamientos. Miedo a la respuesta que el niño pueda tener, miedo a que sea rechazado o discriminado. Y hay muchos que dicen que es innecesario, que es parte de su privacidad y no tienen por qué hablar de esto. Quienes abogan por la apertura dicen, no, todas las
las personas tienen derecho a conocer la verdad acerca de su origen genético. Por el otro lado dicen, los secretos siempre son perniciosos, y pueden alterar el funcionamiento familiar. Esto lo hemos aprendido en adopción, ¿sí? Conocemos los efectos, el mundo conoce los efectos adversos que tiene alguien cuando se entera que fue adoptado y no le fueron informados por sus padres y sobre todo en tiempo y forma. Y también argumentan que los niños se van a dar cuenta sutilmente de signos y cosas que los padres hacen o dejan de hacer, que el chico va a percibir que algo pasa. ¿Por qué optan entonces? Es porque si lo escondieran, sería como decirle al niño un doble mensaje. No te lo digo porque tengo que esconder esto, me da vergüenza. Vos sos aquello de lo cual yo no puedo hablar. Porque esto reforzaría el estigma asociado a la infertilidad y la donación de gametas, como si fuera un pecado o fuera una cosa negativa, usar un tratamiento de fertilidad. Yo siempre pienso, ¿no? Incluso antes del in vitro, porque yo soy de esa época, cuando una persona se tiene que hacer un stent y entonces le ponen un cañito para que pueda circular bien la sangre, a todo el mundo le parece bien. Y cuando empezamos con el in vitro, los tratamientos, ¡qué barbaridad! Hacemos algo que puentea lo natural. La medicina en sí misma es antinatural. Siempre tiende a tratar de llevar la vida más adelante. Bien, otro de los motivos es que el secreto es potencialmente dañino para la relación de los padres con el hijo. También que el hijo tiene derecho a saberlo, que el deseo de privacidad de los padres no puede anteponerse a las necesidades de un hijo, y además porque quieren ser honestos con su hijo. Y respecto a los datos médicos del donante, tengamos en cuenta que el secreto puede limitar la información recibida por los padres y posteriormente para la persona, que fue concebida por gameta donada, y puede cometerse el error de reemplazar datos médicos de la donante por datos del padre o de la madre. Créanme que a lo largo de 30 años de atender pacientes he visto esto. Padres que disimulan los datos de la familia del que recibió, el que necesitó usar una gameta donada para desfigurarlos. Esto dura un tiempo, pero el chico cuando es chico no entiende, cuando es más grande entiende. Y esto se complica para la salud de él y la de su descendencia también. ¿Qué es lo que pasa respecto a la privacidad o no en la práctica médica que se estableció, como les mostré hace mucho tiempo, y que sigue vigente en muchos lugares, particularmente en Latinoamérica? Europa ya ha cambiado muchísimo, y ni hablar Asia. Bueno, se ha puesto el foco en los adultos, ¿sí? Entonces, por eso están a favor siempre del anonimato de un donante. Ellos refuerzan la confidencialidad y privacidad del paciente, sostienen que no hay necesidad y que además los padres prefieren que los donantes, hacer como si los donantes no existieran, ¿sí? Y la realidad está dicha, en cuanto te embaraces y tengas tu hijo, te vas a olvidar. Pensemos que cuando les contamos a los pacientes o las clínicas ofrecen o ofrecemos un matching desde lo fenotípico, desde los rasgos físicos, no hablemos específicamente de rasgos de salud que son fundamentales. Cuando hablamos de este matching fenotípico es para favorecer el parecido, ¿no? Y así es como este secreto permitiría que los padres hagan creer al mundo que el chico es genéticamente de ellos. O sea, toda la organización del procedimiento hace que el donante sea invisible, ¿sí? De hecho, por ejemplo, es común que en las clínicas, por un lado están los donantes y por otro lado están los receptores, pueden estar en distintos pisos, tratan de que no se encuentren. ¿O estamos orgullosos de esto o es algo que tenemos que separar? Es algo para que nos preguntemos. Pero por sobre todo, siempre faltó la visión de los nacidos, que claramente, si no se les ha dicho, no pueden opinar. ¿Por qué el secreto es negativo? Porque el secreto tiene el potencial de perjudicar a todos los involucrados. Daña el bienestar familiar. Y esto no es que nacer por gametas donadas. Cualquiera sabe que los grandes secretos que implican a toda la familia pueden dañar.
algo que ha pasado, y ahora voy a hablar de esto, es la develación inesperada o involuntaria. ¿Sí? Esas personas que se enteraron de una manera no común, no hablado por sus padres de la manera que correspondería. Y además el secreto vulnera derechos de la persona. Y no es que somos todos iguales frente a la ley. Quiero decirle que hay un libro que a mí me abrió mucho la cabeza, que lo compré hace muchísimos años en Estados Unidos, es del año 90, que se llama Secretos Letales. Este libro es muy importante porque, que habla de la psicología de la inseminación con donantes, porque está toda escrita por personas que nacieron por semen de banco, las cuales no fueron informadas por sus padres y se enteraron de manera anómala. ¿Qué pasó? Reaccionaron con ira, con enojo, perdieron confianza en sus padres, decían que si me escondieron esto, ¿qué otras cosas me esconderán? ¿Se avergüenzan de mí? ¿No pueden decirlo? Ha habido mucha investigación sobre esto y hoy por hoy he sabido la importancia, como mostró Elena, de que no solamente se pueda compartir para evitar estas cuestiones, sino que se comparta desde muy chiquitos, para que el niño sepa y piense, pueda decir en el futuro, lo supe desde siempre. Perdón, se duplicó la diapositiva. El anonimato. ¿Elegimos donantes anónimos o identificables? ¿Me lo permite la clínica? ¿Busco en otra clínica? ¿Busco en otro país? ¿El donante va a ser familiar mío o conocido mío? Todo esto va a cambiar la implicancia para el nacido. No es lo mismo que sea la hermana de mi mamá que le dona a mi mamá su óvulo o una persona absolutamente desconocida. Aquellas situaciones en las cuales está el anonimato instaurado, trae, y me voy a dedicar a hablar de los nacidos a partir de ahora, esto de el mensaje incongruente, ¿no? De esto no se puede hablar. Es como si se dijera, esto es un secreto, porque no vas a poder acceder, ¿no? Por otro lado, no permite la construcción saludable de la identidad. Y cuando hablo saludable, la identidad no es el ADN, no es la huella digital, no es el nombre y apellido o solamente dónde nací. Son muchas cosas y es muy flexible. Se va construyendo la identidad. Pero una pata importante de la identidad es nuestro ADN y nuestro origen. De hecho, todos sabemos que la gente que ha tenido personas desaparecidas o hijos desaparecidos, en nuestro país ha pasado mucho, luchan por tener esa parte, saquemos lo político. Entonces, impide el acceso a aspectos biológicos y genéticos y de salud para él y para toda su prole. Afortunadamente hay nuevas tendencias. A lo largo de los años, los nacidos van sabiendo de a poco de sus orígenes, y esto es porque hay distintos países que han ido abriendo esto. También porque padres y grupos de pacientes quieren evitar el daño asociado al secreto. Los gobiernos están introduciendo leyes que permiten al descendiente tener acceso a la información. Los counselors, que son todos los psicólogos o la gente de salud mental que trabaja en reproducción, son conscientes y estamos asesorando acerca del impacto. Después cada familia va a decidir lo que quiera, por supuesto, pero debemos dar la información para que ustedes puedan decidir. También hay un número creciente de médicos que está pensando ya no en la construcción del cuerpo y satisfacer el deseo tan genuino de los que somos o fuimos pacientes, sino de toda una familia. También estamos descubriendo la importancia de la historia genética en la salud. Vaya si no. Los comités de ética de las asociaciones, hay asociaciones de infertilidad muy grandes en el mundo, como toda la americana, toda la europea, han cambiado todos sus lineamientos y hoy están a favor de la posibilidad de la identidad abierta en los donantes y que los padres puedan elegir si quieren optar por donantes de identidad abierta o no. ¿Qué sabemos? Resumen de las investigaciones para los niños, que su bienestar depende del formato familiar al que pertenecen, de esto habló Elena, del manejo que haga la familia, si se le ha develado el origen genético o no, qué, cómo y cuándo se debe hacer, lo que dije recién del anonimato,
necesidad de saber y qué de cada descendiente, que esto es muy particular, porque a veces los descendientes que están informados solamente querían tener la sinceridad de parte de sus padres y sentirse parte de la familia y no yo soy distinto. Algunos tienen interés en conocer al donante, algunos no, pero generalmente los pocos que hay quieren saber algo de si tienen medios hermanos genéticos, agradecer a los donantes por existir. ¿Y qué están haciendo? Estas cosas. Esto ya es difícil esconderlo. Hay asociaciones mundiales como Donor Sibling Registry, que la formaron este chico con su mamá, que lo ayudó. Es activa, pueden entrar y hay un montón de miembros ya. Miren ustedes, esto empezó en Estados Unidos, pero se está desparramando y muchos de ellos se conectaron. Hay asociaciones como Donor Conception Network, hay libros, hay conferencias donde solo entra gente donante, receptora y niños. Tengo un hijo que vive en Australia, quise entrar y no me dejaron porque no nací por gameta donada. Todavía necesitan sentirse protegidos porque hay un mundo que todavía perciben como amenazante. Miren en la Convención de Derechos Humanos de los Niños, toda esta gente, y hubo como 3 paneles, expresaban qué les había pasado, aquellos que pudieron saberlo desde chicos y los que no, y los efectos. Y los chicos lo ven por televisión, porque esto que yo estoy viendo, que es la generación crío, ¿no? Los padres, hijos de gente nacida por donación de esperma, esto lo saqué de MTV, un canal que ve cualquier adolescente. O sea que es difícil esconderlo. También es difícil esconderlo para los que trabajamos de lo científico. Podemos leer o no leer, interesarnos, no interesarnos, estar por distintos motivos muy a favor de una postura o la otra, pero ya está muy investigado. Les traigo algunos a modo de ejemplo y no hace falta que entremos en esto, pero está muy investigado acerca de lo que implica la apertura o revelación en las familias nacidas con gametas donadas. Pero todo esto fue superado, las decisiones de los padres, de los donantes, de los profesionales como nosotros, ha sido superado por una realidad que no esperábamos, que era la aparición de todos estos test genéticos que uno puede leer, acceder por internet. Hay un montón de test, y uno manda un pelo, una gotita de sangre, saliva, y encuentran, y así se buscan y se van encontrando. Hay muchos registros donde quienes participan, las 3 partes, donantes, receptores y nacidos, pueden inscribirse e intentar compartir. Hay muchos estudios ya que están dando cuenta, ¿no?, que es casi imposible ya ahora tratar de dirigir esto desde parte de los adultos, porque los chicos han han ganado terreno y hay gente que se está enterando sin haberlo ni sospechado aún. O sea que esta transición al no anonimato está ocurriendo independientemente de lo que querramos los adultos o los que ya estamos en esta vida y trabajando en esto. Entonces, ya para ir cerrando, en mi última lámina, voy a contar en breve de qué trata lo psicológico y qué proponemos nosotros. Proponemos un cambio de foco, no considerando solamente las necesidades que se dieron hace mucho tiempo atrás, sino en las consecuencias que estos procedimientos, que aunque sean exitosos porque el niño nace, ese es el comienzo de la vida del niño y de toda la familia, y los que vengan. Entonces, los riesgos es lo difícil que es mantener un secreto de por vida para esos padres, todas las preguntas que van a tener que contestar con mentiras, que uno puede cambiar de opinión y me ha tocado atender gente que está en esta circunstancia y trae muchos problemas de pareja porque uno dice, ahora lo quiero abrir, me cambié. La diferencia genética puede convertirse en un arma de pelea. Es más mi hijo, porque yo puse la gameta, que no tu hijo. Y situaciones particulares en las cuales sería necesario. Y acá hablo de estas cuestiones que yo dije al principio, que son como incendios, ¿no? Y tengo mucha experiencia en atender estos casos, desgraciadamente, ante un hijo quererle dar sangre a su padre, ante una pelea, divorcios, donde el padre dice, me quiero llevar al hijo porque yo puse la gameta. Puede que nada de esto pase, no es una cosa terrible lo que está pasando, pero podemos prevenir. Es la decisión de ustedes. Y también estamos nosotros como agentes especializados,
tiene que ser alguien que sepa de fertilidad y construcción de familia. Así todos aquellos que quieran compartir con su hijo lo hagan de manera orgullosa. Y muchas gracias por su atención y de vuelta gracias, INSER. Gracias a ti, Leticia, por habernos ilustrado la historia, lo que está pasando frente al tema de la donación, y yo creo que generar esa gran reflexión frente a la toma de decisión de muchas parejas y verlo, como tú decías, con orgullo, como un regalo de la vida y manejarlo desde ahí, con todo el amor, porque al final es una historia de gran amor. Vamos a pasar entonces, tú nos acompañas por supuesto a la fase de preguntas. Yo creo que ya volvemos todas, según lo que entendimos en la metodología, y he recolectado y por supuesto el equipo nos ha ayudado a plasmar aquí preguntas de pacientes, ¿ok? Aprovechando la presencia de ustedes en esta actividad. Hay preguntas de diferentes temas, yo creo que las vamos respondiendo por la actividad que desarrolló cada una, pero si alguna quiere aportar, también muy valioso por la experiencia que hay alrededor de los tratamientos. Elena, ¿me entiendes? Vamos a pasar a la parte de preguntas. Vamos sí, ahí perfectamente. Gracias. Yo sé que sí, muy bien. Por aquí preguntan, ¿sería positivo, esto va para Ana, dejar de trabajar durante los tratamientos para bajar la intensidad del estrés, sobre todo en la beta espera? ¿Qué piensas? Voy a hacer una respuesta en general, hay que ver el caso particular, pero en general no. La idea es que puedan seguir su actividad y de hecho eso mantiene la cabeza ocupada, concentrada en otra cosa. Y en los tiempos libres podemos realizar todos los recursos que estuvimos hablando, pero bueno, si el trabajo es demasiado estresante, si se trabajan 12 horas diarias o tiene horarios rotativos y puede generar demasiado estrés, hay excepciones, ¿no? Pero en términos generales no se recomienda dejar el trabajo, como también hay muchas personas, sobre todo mujeres, que deciden renunciar al trabajo para dedicarse a la búsqueda del hijo. Y eso tampoco está recomendado en términos generales. Por supuesto, como siempre hay que ver caso por caso, ¿no? Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Preguntan por acá, ¿cuándo se considera, esta puede ir para cualquiera, que una pareja necesita acompañamiento psicológico durante un proceso de reproducción asistida? ¿Cuándo? ¿Cuándo es bueno asistir a acompañamiento psicológico? Eu penso que sempre, e em cada etapa do tratamento é necessário um acompanhamento psicológico, porque sempre há uma sensação de tristeza, né? de muitas inquietações, de muitas perguntas sem respostas. Então, a ansiedade é por todo o tempo do tratamento. Então, eu creio que é importante ter um psicólogo o tempo todo. Muy bien. ¿Me comprende? Sí, perfectamente. Sí. Yo agregaría también, comparto con Elena, y después está una realidad que no siempre se puede o está dispuesta a los psicólogos, no todas las instituciones tienen psicólogos, y esto a veces no es factible, a veces por temas económicos, pero sí me parece que cuando hay que tomar decisiones muy importantes, como acceder a un tratamiento nuevo, que tenga gametas donadas, ni hablar subrogación, cuando uno se quiere informar de cómo informarle a su hijo, ante los duelos, en los momentos de pérdida, ¿sí? Las tendencias de la gente es a tratar de evitar el dolor, entonces ayudarlos, acompañarlos a los duelos que por ahí suceden de una pérdida de un embarazo y que la solución no es transferirse un embrión mañana o dentro de 2 meses, así esa posibilidad de embarazo intenta tapar el dolor anterior porque hay que procesarlos, porque estar deprimidos también cambia la química del organismo
y también disminuye las probabilidades de un embarazo, ni es sano que lo lograra para ese bebé tener una mamá que está triste porque no se puede conectar completamente con su hijo, porque está tratando de, como un gatito, lamerse para curarse ella, ¿sí? Y se vive con mucho miedo. Es muy común que se pierdan embarazos, así que esta es una indicación muy puntual y también para los médicos, ¿no? Cuando se pierden embarazos, indíquenles que tengan unos encuentros con alguien que las ayude a ver cómo procesar esto y no que se tape trabajando, yéndome. No llorar no quiere decir no estar en duelo. De acuerdo. Bueno, Leticia, si se decide contar el origen sobre la donación, ¿existe una edad apropiada? ¿Cómo sería la mejor manera de hacerlo? Y si esto se debe contar también a la familia extensiva. Muy bien, muchas cosas. Sí. Creo que lo mejor es ser abierto. Uno no tiene que salir a contárselo a todo su barrio, no es necesario, pero si ese hijo es parte de la familia, ¿cómo no lo van a saber los padres? Saquemos excepciones de problemas que son muy puntuales, de religiones que por ahí son súper estrictas o de algún padre o alguna situación puntual, pero en general es mejor vivenciarlo con orgullo, con alegría de parte de esos padres, porque solo de esa manera se le va a transmitir bien a su hijo. Yo no le puedo transmitir algo de lo cual estoy feliz, que sos vos, que logré tenerte con tanto amor, esfuerzo, dedicación, todo lo que Elena dijo. Es puro amor. Todos los dolores que atraviesa la gente hasta llegar a tener su hijo, tiene que tener un lugar positivo, no un lugar de lo tapo. Entonces, sí, claro, y en lo posible antes de que lo sepa el niño, antes de empezar el proceso porque es un proceso, no se le dice un día, es todo un proceso a lo largo del crecimiento del niño. Implica, estoy diciendo, que cuanto más chiquitito mejor. A un bebé, en idioma bebé, con libritos, demostrándole amor. Hay muchas maneras y nos llevaría otro webinar entero, pero sí, desde más chico es lo mejor. Esto es lo que dan, lo que hacen, lo que se ha visto en todas las investigaciones. Esto no quiere decir que no sea siempre bueno contarlo, aunque ya mi hijo tenga 15 años o sea un adulto. Por eso es importante tener un terapeuta que les ayude a pensar y preparar cómo enfrentarse a un adulto, por ejemplo, o a mi hijo de 20 años o de 15, en plena crisis de identidad, que todo lo que los papás dicen ya no me gusta, porque estoy en esa época, ¿sí? Para que sea comprendido, que se pueda explicar por qué no se lo dijo antes, que le puedan hablar de el dolor y la tristeza que para ellos fue no poder tenerlo, cómo les costó. Todo eso, hay componentes de una historia, de cómo se cuenta la historia, y tomo lo que dijo Elena, es una narración. La historia de vida de ese niño no tiene el eje en que es otra, tiene parte de otra genética. Porque si yo soy judía y crezco en una familia judía, la idiosincrasia de mi hijo, venga de donde venga el niño, aunque yo lo haya adoptado, aunque sea el hijo de una amiga católica, pero se cría con nosotros y nosotros nos convertimos en los padres, el chico va a tener esa idiosincrasia, esa manera de mirar el mundo. Todo lo que nosotros llamamos genética versus epigenética, que no es versus, sino es y. Que es todo lo que sucede durante el embarazo, y si no se embarazó la señora y fue una subrogación, todo lo que viene después en una adopción. Entonces, sí, claro, es importante decirlo y cuanto antes mejor. Y prepararse. Muy bien. Bueno, Elena, para ti, dice, ¿existen diferencias en el bienestar psicológico de niños cuando hay familias diversas? Como por ejemplo, familias monoparentales. ¿Hay diferencias en el desarrollo del niño dependiendo de la forma de la familia? Eu penso, Susana, que é muito importante, como disse Letícia, falar com os ninhos sobre a diversidade de uma maneira muito simples, muito calorosa, muito amorosa e acima de tudo, Encima de todo, por encima de todo, sí. De todo, sí, de todo,
Sí, el amor, la disposición de tener un hijo, la fuerza, el deseo de tener un hijo. Entonces, yo pienso que cómo decir, cómo presentar su familia a un hijo depende de cómo está el adulto. Si el adulto está bien con esta formación familiar, monoparental, transexual, como qualquer outra, sim. Sim. Eu penso que se esse adulto está bem com essa, está bem, né? Se adotou esta maneira, com uma maneira que tinha para engendrar um filho, e está feliz, né? Não tem que se preocupar, Letícia? Se preocupar? Preocuparse, sí. Com isso, porque tem um hijo, su desejo era de ter um hijo, e sua maneira de ter um hijo é através da reprodução assistida, de gametas donados, por exemplo, né? Então, eu creio que é adulto que tem que estar confortável com sua maneira de formar uma família. Por isso, passar para o hijo, transmitir ao hijo esse orgulho Sí, é muito importante, ¿sí? sí, muy, muy bien. ¿Alguien quiere aportar? Yo podría agregar que sí, que el bienestar psicológico de los chicos no depende de cómo esté conformada, sino de la funcionalidad y de cómo ejerzan la función materna y paterna, cualquiera, quien sea que digamos, ejecute el rol. Padres disfuncionales que crean personas con alteraciones emocionales, Sim. lo hay en todas las personas, que son la mayoría en el mundo, que nacen fruto de una relación sexual. Entre una pareja heterosexual también, ni siquiera hablemos de otras cosas. De acuerdo. Bueno, entonces lo importante al final es la funcionalidad de los padres y no la tipología o la forma de la familia. Sí. Muy bien, esta pregunta, Ana, para ti dice, ¿cómo detectar signos preocupantes del estrés en la búsqueda del embarazo? O sea, ¿cuándo sé que el estrés ya está siendo alarmante o está siendo perjudicial para mí como ser humano? Generalmente las personas se dan cuenta porque empiezan a sentir que no tienen ningún recurso para afrontar esto y se sienten sobrepasadas. Están todo el tiempo, por ejemplo, les sudan las manos, se sienten con mucho nerviosismo, les angustia mucho, todo les da mucho miedo. Cada uno lo va a manifestar de manera distinta, ¿no? Pero en general es cuando ya se empiezan a haber síntomas de trastorno ansioso o depresivo, se empiezan a poner muy negativas, muy pesimistas, y sobre todo, o evitan mucho los tratamientos, ¿no? Evitan hacer tratamientos porque genera tanto malestar. Esta es otra. O, digamos, el malestar es muchísimo, o estoy muy negativa, o evito para no sentir todo ese malestar. Se va a manifestar, como digo, distinto de acuerdo a la personalidad de base. Pero generalmente se dan cuenta de que los recursos que tenemos cotidianos no alcanzan. Muy bien. Bueno, aquí preguntan qué recomendaciones dan a mujeres que están pasando por un tratamiento de reproducción asistida, desde cada una de la experiencia o cada una de las experiencias que tienen como profesionales. Y a los hombres también. A los hombres también. Claro, aquí hay que hablar que es un proceso que cuando hay pareja se vive en pareja. Sí, pues muchas veces se piensan que los hombres no sufren, ¿no? No están
não estão juntos no tratamento, pero há muitos tratamentos para as mulheres, menos para os homens, pero os homens são muito importantes e eles sofrem também, né? E toda a situação de homem no mundo, me faltou a palavra acá mesmo em português, sim, por favor. Um momento. Um momento, por favor, desculpe. A importância, né, de saber que os homens eles se tornam adultos e têm que não sofrer, têm que não expressar, têm que não sofrer, não, perdão, têm que não expressar seus sentimentos, né, suas dificuldades. Então, eles têm dificuldades, eles sofrem também, né? Então, eu penso que a mulher é muito importante também para ajudar os homens a poder expressar seus sentimentos, falar de la dificuldade que a pareja estão vivendo, sim? Porque os dois vivem. E quando hablo de pareja, pode ser dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher, sim? E que eu recomendo é que não desistem, né? Pero como Ana falou o tempo todo, e Letícia também, há que ter uma vida, continuar a vida, vivendo a vida, sim? Também nascendo mindfulness, todas as possibilidades de ter menos ansiedade, pero continuar com o tratamento, né? Intentar o erro, hasta seu próprio, como se diz, possibilidades, esse é tempo. E há um fator que Letícia falou também, fator econômico, acá em Brasil, né? Colômbia e Argentina também, é muito dispendioso, sim? E eu conosco muitas parejas que tiveram que interromper o tratamento por conta de situação financeira, né? De custo de tratamento muy elevado, ¿no? Sí, como que cada quien tiene una realidad distinta, y eso que decía Selena de que el tratamiento ocurra en la vida misma. Hay que continuar con la vida, conseguir el balance, hacer otras cosas. No puede ser la única razón que conecta a una persona. Las actividades sociales, ¿no? Sí, otros proyectos, ¿no? Sí, otros proyectos. Y además enfrentarlo como pareja, no enfrentarlo como la mujer. Lo más importante es la pareja, ¿no? En este momento, ¿no, Leticia? No importa quién tiene el síntoma en el cuerpo, es una pareja, la unidad pareja, en el caso de que sean parejas, ¿no? Si no son mujeres solas, pero digamos, que sea la pareja que enfrente solo. Cada uno va a tener dificultades diferentes, solo que la mujer los expresa y son visibles, pero el hombre no, y se lo deja de lado. Entonces, lo peor que puede pasar es que la pareja confronte, ¿no? Y el estrés también se ve cuando las parejas empiezan a chocar en la mitad de los tratamientos, la mujer siente que va sola y al marido no le importa tanto. Entonces, inducirlos a que tengan otros intereses paralelamente, sea su carrera, hobbies, otras cosas, y otros proyectos, ¿no es cierto? Y que se comuniquen, que hablen entre ellos. Que hablen de nuevos proyectos y de o sea, que hablen, porque hay muchos que no hablan y actúan lo que no hablan. Sí, entonces, y Ana presentó muchas maneras de hacer el tratamiento paralelo a las mindfulness, de acupuntura, ¿no? Sí, claro. Buscando siempre el bienestar, y parte de lo que decían es que a veces no se tiene en cuenta el hombre, generalmente Ana, porque no lo habla,
tratando de proteger a la mujer o haciéndose el fuerte de la relación o el racional que lo entiende. Entonces, visibilizar que el hombre también vive su experiencia emocional y mantener ese canal de la comunicación en la pareja fundamental, y comunicación con el médico y comunicación con el profesional de la salud es una manera de prevenir desajustes emocionales importantes. Claro. Y asistir juntos a los médicos. Sí. Sí, No, de yo te acuerdo. cuento después nada más. O como es una ecografía en la mujer, me cuentas y resulta que la mujer también necesita ese apoyo en la cita médica. Claro, claro, porque es otra cosa ir con tu pareja y sentirte contenida. Es verdad que a veces es difícil por los trabajos, pero realmente hacer el proceso juntos, aunque uno ponga el cuerpo y el otro no tanto, es muy importante a nivel de pareja. Idealmente, si se puede, lo que puedan ir Idealmente. juntos, claro. Sí. Igual que la terapia o la apoyatura psicológica, porque si decimos terapia, a veces pensamos que hay patología, que alguien desarrolló una enfermedad psicológica. No siempre es así, y cuando nosotros hablamos de que está una persona con depresión o ansiedad, mejor decimos está triste, está muy triste, ¿sí? No siempre es depresión, que para nosotros en salud mental es una enfermedad. Son rasgos, algunas pueden pasar si no se tratan, pero la mayor parte de la gente con problemas reproductivos hemos atravesado momentos de mucho estrés, de mucho dolor y de mucha ansiedad, y eso no nos hace locos ni necesitamos un tratamiento psiquiátrico necesariamente. No es así, ¿sí? Y eso también lo tienen que saber, porque es esperable que se sientan así y que sepan Sí. que nos pasa a todos. Todos los que atravesamos por la infertilidad vivimos esas situaciones. Nos La costaba montaña meternos en rusa la cama, emocional, ¿no? ¿eh? La montaña rusa emocional. Vivimos todos Todo. los que atravesamos infertilidad. Claro, y ahí lo importante de lo que comentaba Ana como recomendación, los grupos de apoyo, grupos de pares que viven situaciones similares, porque es una manera de validar la experiencia y darnos cuenta que no estamos locos, como decía Leticia, o que estamos teniendo un desorden mental o un trastorno afectivo, sino que es una montaña rusa permanente y que es mucho más sano hacerse cargo de eso, reconocerlo, manejarlo, a estar negándose, que puede aumentar el conflicto posteriormente. Bueno, aquí dice... Ana, te quería decir una cosita, si me permitís agregarle a lo que decía Ana, que estos grupos de pares es una manera de mutar transitoriamente, aunque sea, o agregar, porque hay otro factor muy importante, que es cuando empezamos a buscar un hijo y no podemos, y nuestras amigas, y parece que todo el mundo es fértil menos yo ya no tengo ganas, no me divierte estar con mis amigas, me duele que me den su bebé, me muestren su ecografía, me digan y la mamadera, y me hagan madrina del bebé. Es muy lindo por un aspecto, pero por otro lado, y no es que no queremos que ellas lo tengan, es que nos duele acompañar todas esas situaciones. Y cuando uno empieza a tener hijos, el hijo es monotema, por lo menos en tema los primeros años, y entre mujeres se habla de si comió la cola papada, el pañal, el colegio. Entonces, tener un otro grupo de amigos, créanme que aunque no sean desde la infancia, se van a hacer amigos instantáneamente. Sí. Porque se habla el mismo idioma. Sí. ¿No? Uno es como si aprendiera a hablar en japonés instantáneamente cuando se encuentra con otro que vive. Y esto no le pasa a la gente infértil, le pasa a los adictos, le pasa a otros grupos que comparten situaciones. Entonces, me parece que es una buena manera, es otro recurso adaptativo que no la deja fuera de su ámbito. Sí, por compartir las experiencias, ¿no, Leticia? Exactamente. Bueno, aquí ya nos están haciendo señitas para ir cerrando el evento. Yo quiero pedirles una frase, una reflexión para estas parejas y personas que están en este momento acompañándonos, un mensaje. ¿Qué les quisieran decir para cerrar cada una, por favor? En 20 segunditos. El amor es lo más importante en la vida. Que sigan fertilizando todos los aspectos de su vida, que no se frenen, que no dejen que se infertilice la vida. El resto
hay que seguir produciendo en todas las otras áreas de la vida. Y yo querría decirles, quizás porque fui maestra de chicos, que cuando uno le pregunta a un chico quién es su familia, o le pide un dibujito a un niño de 4 o 5 años, pone a la gente que quiere. No le pregunta si ADN, si nací por in vitro, si pagamos tanto. Pueden poner al perro, la tía, al hermano que no les gusta, no lo ponen. Amor, construcción de amor. Y si hay alguien que tiene mucho amor, es la gente que invierte su cuerpo, su tiempo, su economía, cambia sus ideas preconcebidas y demás en aras de ser padre. Generalmente esos padres con tanto deseo siguen siendo excelentes padres. Y la ciencia lo respalda. Sabemos lo que son, cómo son gente muy estimulada, muy preparada y muy amada, ¿no? Que es lo más Así importante. es, de acuerdo. Bueno, así damos por finalizado este espacio donde hablamos de 3 temas muy importantes y actualizados con el propósito de generar aprendizajes y reflexión. Mil gracias a nuestras 3 conferencistas que pusieron magia, experiencia, sabiduría. Y para todos ustedes, nuestros asistentes, un abrazo enorme de parte del equipo de psicología. Nos vemos en una próxima oportunidad y que tengan unas felices fiestas. Así que feliz noche para todos. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Abrazos en Argentina. Gracias. A usted. Gracias, mil gracias. Gracias a ustedes y a todos los que están oyendo, ¿no? Así Sí. es. Hasta Muchas pronto. gracias.